Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a referirnos específicamente a los lineamientos para la prevención, control y reporte de accidentes por exposición ocupacional al COVID-19 en instituciones de salud. Estos son los lineamientos que ha plasmado y que nos presenta el Ministerio de Salud y Protección Social en marzo del 2020. Son unos lineamientos que se han adoptado en todas las instituciones de salud y tiene aspectos muy importantes que nos deben ayudar a optimizar los recursos, pero sobre todo a utilizar estos procedimientos y tener mucha más seguridad en el ambiente de trabajo. ¿Qué busca este documento? Es formular esos lineamientos de bioseguridad con el fin de prevenir la exposición ocupacional al COVID-19. Lo más importante y que no nos podemos alejar de este concepto es que debemos siempre estar a una distancia de seguridad que es de 2 metros. Aquí tengo que hacer énfasis en que es urgente, es imperativo guardar esa distancia de 2 metros. ¿Ya? Yo no puedo seguir viendo al personal con tapabocas secreteándose, no los puedo seguir viendo en un ambiente de extrema confianza y con esa cercanía. Y lo peor aún es que no tengamos a los pacientes con esta distancia de seguridad. Es lo que nos da a nosotros la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien y de estarnos realmente protegiendo y protegiendo a nuestros pacientes. Esa distancia de seguridad que debe ser de... Recuerde siempre mantener esta distancia de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué se ha demostrado? El riesgo de contagio es muy grande cuando se está con un paciente COVID, ojo, con un paciente COVID-19 con una distancia menor de 2 metros, ¿ya? Y por un tiempo mayor de 15 minutos. De igual manera, el riesgo de contagio es mucho mayor, se aumenta o se incrementa cuando el contacto directo con las secreciones infecciosas se tiene ese contacto directo con esas secreciones infecciosas de COVID-19. Ante estas premisas del alto contagio que se puede tener con este agente viral y esta enfermedad infecciosa, debemos tomar unas medidas de prevención. Estas medidas de prevención se dividen principalmente en medidas de control de ingeniería y medidas de control administrativas. Vamos a enfocarnos con las medidas a través de las cuales se ha preparado el hospital en general. El hospital ha establecido barreras físicas y áreas de triage. Tal vez nosotros no hemos pasado por allá, pero están delimitadas las áreas. Se conoce muy bien que urgencias es un área que está totalmente adaptada para la atención de pacientes COVID, lo mismo que el piso COVID que se ha establecido. El uso de áreas compartidas, de cortinas en las áreas compartidas, es esa delimitación de las áreas que son para COVID y establecer unas barreras que son para COVID. Nosotros no hemos tenido cambios porque nosotros no somos un piso que atienda pacientes con COVID. La necesidad del diagnóstico oportuno, esto es una medida administrativa y depende de la Secretaría de Salud, de los entes territoriales de salud, del Ministerio. La caracterización de la exposición ocupacional. El área de medicina y seguridad social en el trabajo, junto con todo el comité COVID que está trabajando en este tema en todo el hospital, tiene caracterizados a cada uno de los funcionarios que están expuestos al COVID-19. Nosotros como área de psiquiatría no tenemos un riesgo especial para el contagio con pacientes de COVID porque no estamos manejando pacientes de COVID. Entonces sí tenemos una exposición ocupacional por ser personal de salud, pero dentro del contexto hospitalario no tenemos el mayor riesgo en comparación con las UCI, con el piso COVID o con urgencias.
El monitoreo de casos confirmados, que debe hacerse a nivel departamental o distrital por los entes de control, y en nuestra institución lo está realizando el área de epidemiología. Evitar aglomeraciones, esto es para todos los contextos hospitalarios, incluyendo psiquiatría. Fomentar el trabajo en casa, el trabajo desde casa, que nosotros como psiquiatría lo estamos cumpliendo, y la promoción de la higiene de manos y la higiene respiratoria. Recuerde que la higiene respiratoria es utilizar un pañuelo si va a toser, o no toser y taparse la boca con las manos, sino con el codo, y practicar con la frecuencia necesaria el lavado de las manos. Yo me atreví a semaforizar estas medidas de prevención. ¿Cómo estamos nosotros en medidas de prevención? Yo coloco en verde las que me parece que se han ido cumpliendo en el hospital. No se han cumplido todas desde el principio, pero poco a poco se han ido estableciendo y se ha ido avanzando en el tema. Miren que el fomento del trabajo en casa nosotros lo estamos cumpliendo. ¿Qué quedaría en cierta duda? En cierta duda queda el diagnóstico oportuno, que no depende del todo del hospital, y pues tiene pues muchas variables que considerar, pero todavía estamos lejos de un diagnóstico oportuno. ¿Y en qué siento que todavía estamos muy, pero muy mal? En esto, en evitar aglomeraciones y la provisión de la higiene de manos y respiratoria. Se han empezado a hacer cambios, necesito que se mantengan estas nuevas rutinas, esta, esta distancia preventiva de los pacientes en la hora de los alimentos, lo mismo que el lavado frecuente de las manos para los pacientes y el entrenamiento en la higiene de manos y en la higiene respiratoria, y evitar aglomeraciones. A veces el paciente está respetando la distancia, pero el personal que lo asiste no está respetando la distancia. Entonces es un llamado a la conciencia para que podamos hacer las cosas mucho mejor, porque son las medidas de prevención que están demostradas que podemos realizar y que salvan vidas, especialmente las nuestras. Recordemos los 5 momentos para la higiene de las manos. Esto no se ha escrito ni se ha publicado para el caso de la pandemia. Esto es parte de todas las medidas de seguridad del paciente, que se refiere a lavarte las manos antes de realizar una tarea limpia, aséptica, antes de tocar el paciente, después de exponerte a líquidos corporales, después de tocar el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, 5 momentos de lavado de las manos que no puedes obviar. Para llegar al punto principal de esta presentación de hoy, nosotros nos tenemos que concentrar en que las recomendaciones para el uso de los elementos de protección personal, recordemos que llevamos ya varias semanas rogando, peleando para poder tener acceso a usos de elementos de protección personal. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ese correcto uso de elementos de protección personal, que define muchas cosas del uso de los elementos de protección personal, el hecho que usted esté expuesto a unos procedimientos médicos que generen o no generen partículas virales en aerosol. ¿Cuáles son esas partículas virales en aerosol? Cuando usted le toma al paciente muestra de esputo, esto está generando un aerosol. Ahí podemos ver aquí que se está generando secreciones aéreas y pequeñas micropartículas que van a salir de nariz y boca. Eso es lo que se llama aerosol. Si se ventila un paciente con mascarilla o con ventilación no invasiva, o la intubación traqueal, la extubación o procesos relacionados con el manejo del tubo de tórax, todas las formas de ventilación de la vía aérea, los procedimientos quirúrgicos que se van a realizar, o incluso los procedimientos dentales, inserción de sonda nasogástrica y compresiones torácicas, están ahí con estas asteriscos porque se está revisando
qué tanto riesgo generan en cuanto a la producción de aerosoles, pero por lo pronto la recomendación es considerarlos productores de aerosol. El oxígeno nasal de alto flujo, la broncoscopia y el lavado broncoalveolar, la aspiración traqueal abierta, la traqueotomía y vía aérea frontal del cuello. La recomendación eh, en otros aspectos ya del manejo propiamente dicho de la infección respiratoria, no se debe estar haciendo ningún tipo de terapia respiratoria en las habitaciones. No está recomendado el uso de la terapia respiratoria por diferentes causas desde el punto de vista de la neumología y de la infectología, que en este momento no es el caso que yo se los explique porque tampoco es mi área, pero no se recomienda la terapia respiratoria. En este momento de la pandemia no está recomendado. A menos pues que ya el neumólogo lo defina y dé las especificaciones directas, pero a veces tenemos pulmoides o aparatos para aplicar terapia respiratoria y los utilizamos con frecuencia. Entonces la recomendación es esta, que en este momento no se debe hacer la terapia respiratoria. ¿Cómo vamos a utilizar los elementos de prevención personal? Si nosotros en el hospital estamos manejando COVID, aquí en psiquiatría, vamos a considerar que somos de manera extensiva área COVID, pero eso es muy entre comillas. Entonces, ¿cuáles son los elementos de protección personal que se deben usar en el área COVID? Nosotros vamos a equipararnos aquí específicamente en las áreas, aquí la recomendación va para las áreas de urgencias, de hospitalización, las unidades de cuidados intensivos, las salas de cirugía y la consulta externa. De estas áreas que he comentado aquí, he colocado en verde tanto el área de urgencias como el área de consulta externa, porque son dos procedimientos que nosotros realizamos en el área de psiquiatría. Entonces, los elementos de protección personal se van a utilizar de acuerdo con el procedimiento que se realiza y con el riesgo de que se esté o no expuesto a los aerosoles. Entonces, si un procedimiento en cualquiera de estas áreas, y esto nos incluye a nosotros, urgencias o consulta externa, no produce, se va a tener contacto directo con el paciente y el procedimiento no produce partículas de aerosol, los elementos de protección personal que se deben usar son mascarilla quirúrgica, visor, careta o gafas, bata manga larga antifluidos, guantes no estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno y el gorro es opcional. Esto es cuando se va a realizar un procedimiento con el paciente. No podemos utilizar elementos de protección personal de estas características para ir a buscar los medicamentos a farmacia, para ir de un lado a otro en el hospital. No, esto no es para eso. Es cuando usted va a atender el paciente. ¿Ya? Cuando llega un paciente a urgencias y toca atenderlo, hay que tener estos elementos de protección personal. Lo mismo cuando se atiende el paciente en consulta externa, se debe tener toda esta batería de elementos de protección personal. Hay un elemento que se está obviando y es el vestido quirúrgico. Es el vestido quirúrgico debajo de la bata. Este se debe retirar al final del turno. Es la recomendación. Entonces, por ejemplo, Dodanis, que realiza la atención de los pacientes en consulta externa, esa es una recomendación muy importante. Esa ropa con la que está trabajando, que debe tener todo el tiempo esta ropa, estos elementos de protección personal para la atención de los pacientes, debe retirarse al final del turno. Al final de ya dejar el contacto con el paciente, debe retirarse ese uniforme, ese vestido quirúrgico que tiene debajo. ¿Cuál es la otra situación? La otra situación es que tengamos contacto directo con el paciente en procedimientos de tipo quirúrgico. En procedimientos de tipo quirúrgico
Se debe utilizar, aquí sí está recomendado, el respirador o la mascarilla N95, visor, careta o gafas, bata manga larga antifluido, guantes estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno, el gorro y las polainas. Aquí sí, miren que aquí los guantes deben ser estériles, el gorro y el uso de las polainas es obligatorio en estos procedimientos quirúrgicos. Si el procedimiento que se va a realizar sí genera estas micropartículas, estos aerosoles, ¿ya? Que no es el caso de psiquiatría porque aquí no vamos a realizar ni terapia respiratoria, ni se va a tomar la muestra del hisopado laringio. Aquí no se van a tener ese tipo de procedimientos. Excepcionalmente una reanimación que requiere intubación, excepcionalmente Dios nos proteja por ahora, estaríamos expuestos a esto, entonces ahí sí se va a necesitar el respirador N95, pero nosotros no estamos haciendo procedimientos que generen partículas de aerosol. Entonces, la diferencia con el otro procedimiento, lo que no generan es el tipo de mascarilla. Solamente si hace procedimientos que generan aerosoles, se va a usar la mascarilla N95 y no es necesario que los guantes sean estériles. Entonces, tener muy en cuenta esto, porque la mascarilla, a veces nos estamos angustiando porque no tenemos la mascarilla N95 y pues si no estamos haciendo este tipo de procedimiento no es obligatorio la mascarilla N95, o sea, no demuestra pues mayor riesgo el que uses la mascarilla quirúrgica siempre y cuando pues tengas todas las demás recomendaciones y que estés usando adecuadamente la mascarilla. El personal de limpieza también tiene sus recomendaciones, al igual que los que no estamos manejando pacientes que generen aerosoles, pueden usar la mascarilla quirúrgica, deben usar las gafas y pues también los elementos de protección química, que los químicos que ellos usan, su bata manga larga antifluido, los guantes deben ser de cauchos, el vestido quirúrgico debe ir debajo de la bata y el vestido quirúrgico igual se va a retirar al final del turno y las botas y zapatos deben ser cerrados. En este cuadro hago una comparación de las 4 posibles situaciones que les he expuesto y que dice pues estos lineamientos del ministerio, ¿no? Cuando no generan aerosol, cuando el procedimiento no genera aerosol, se usa mascarilla quirúrgica, ¿ya? Cuando el procedimiento genera aerosol, se usa respirador N95 y guantes no estériles. Cuando es un procedimiento quirúrgico, también se usa el respirador N95. Y cuando se trata de personal de limpieza, debe usar la mascarilla quirúrgica porque pues, no va a hacerle ningún procedimiento al paciente. Espero que esta información haya sido muy útil y espero que la vean hasta el final. Muchas gracias.